Bueno, ahora sí, gracias a todos los presentes, al señor cónsul de España, don Josep Bosch, que una tarde más pues, se acerca a animar y a darnos apoyo y también se acerca como originario de la idea de hacer esta mesa redonda que hemos tenido a bien también, gracias a todos los participantes, digamos, a darle forma. El consejero económico de España en Puerto Rico, Francisco Millán, también gracias por su presencia, a todas las autoridades y a todos los invitados especiales. Gracias también, por supuesto, a todos los miembros de la Academia Puertorriqueña de Historia y a todas las profesoras y alumnos presentes que dedicamos nuestro tiempo de ocio pues, a seguir aprendiendo de lo que nos atrae, de los acontecimientos pasados y de sus contextos, que seguimos disfrutando también de la historia. Esta noche aprovechamos la visita de la réplica de la nao Trinidad, que en estos días podemos visitar en el muelle de San Juan, para reunirnos alrededor de una mesa redonda titulada El Caribe en tiempos de la primera vuelta al mundo, de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, de 1519 a 1522, en la que tres historiadores de la Academia Puertorriqueña de la Historia revisitan tiempos y espacios que contextualizan a la expedición de Magallanes y Elcano y la mundialización de la historia, como bien nos ha descrito la generosa Silvia Álvarez Curvelo, que ha trabajado muchísimo para coordinar la noche de hoy, que sea un éxito. Muchísimas gracias. Antes de entrar en la presentación de los ponentes, debo agradecer a las instituciones que han hecho posible que podamos celebrar esta conferencia. En primer lugar, al Consulado de España por plantar la semilla de esta iniciativa, a la Junta Directiva de la Casa de España, presidida por José Santiago, que no ha podido estar aquí esta noche y ha pedido bueno, pues que disculpemos su ausencia, a la Academia Puertorriqueña de Historia, presidida por don Jorge Rodríguez Beruf, el doctor que se encuentra hoy presente y que va a ser uno de los ponentes especiales. Gracias también a las cálidas reuniones dirigidas por su vicepresidenta, la doctora María de los Ángeles Castro, y por Silvia Álvarez Curvelo. También a Puerto Rico Cardiology, representado aquí por el doctor Félix, que ha patrocinado pues, la grabación, que nos permitirá pues, ver que se vea en YouTube en unos días. Y también por la colaboración en todas las charlas de este año. Muchísimas gracias. También, por supuesto, a la Fundación Nao Victoria, que cuenta hoy en San Juan de Puerto Rico con una representación de la tripulación de la nao Trinidad, compuesta por el capitán Manuel Murube, por el oficial Carlos Lorente, por el oficial Miguel Cuesta, por el contramaestre Pedro Álvarez, por la marinera y puertorriqueña Kineisha Nahir, por el marinero José García Estevez, por Matthew Moragua, por Andrew Bahouser, por Diego Roberto Bermúdez, por Andrew Michael, por Miguel Romero Villar, todos ellos marineros, y por la marinera en tierra Marina Quesada, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando estos oficiales el capitán Murube y su tripulación pues se dedican a esto, ¿no? A llevar la historia navegando de puerto en puerto. Aquí vemos la misma embarcación que estaba en puerto como Nao Trinidad cruzando el estrecho de Gibraltar, ¿no? Para que veáis pues digamos la dificultad, la destreza y el buen hacer que tienen esta gente de mar. Muchísimas gracias. Aquí tienen para que puedan visitarlo, aprender más, tenéis los horarios, pues va a estar hasta finales de enero en puerto. Mencionaros también que agradecemos la constante promoción que se ha hecho en las redes sociales de Puerto Rico History Building, de los amigos del Fortín de San Jerónimo y del Museo del Mar, lo que ha facilitado pues, que la actividad pues, llegue a muchos de vosotros y que estéis aquí esta noche. Ahora sí, paso a presentar a los conferenciantes y concederle las palabras. Tenga en cuenta que os presentamos una versión pues, muy reducida de la trayectoria de los máximos representantes de la historiografía puertorriqueña, puesto que el tiempo apremia en la noche de hoy, ¿verdad?
Comenzamos con el doctor Francisco Moscoso, catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, doctor en Sociología de la State University of New York, académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Algunas de sus publicaciones fue la célebre Fundación de San Juan en 1522, El Gran Huracán, las deudas y la resistencia en Puerto Rico de 1530, el hato, latifundio, ganadero y mercantilismo en Puerto Rico del siglo XVI al XVIII, Caciques y aldeas, población taína, Puerto Rico de 1492 a 1582. Y por supuesto el título de su presentación esta noche será 1519-1522, Puerto Rico colonial en mudanza local, Magallanes y Elcano en viaje planetario. También el doctor nos ha pedido que va a exponer en primer lugar y tendrá que salir un poco antes, por si lo veis, pues levantarse, no os levantéis vosotros, que va a ser una salida tranquila. En segundo lugar irá el doctor Rodríguez Beruf, catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de York, en Inglaterra. Académico de número de la Academia Puertorriqueña de Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Algunas de sus publicaciones son Las caras del poder, ensayos sobre estrategia, política caribeña y educación superior, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, baluarte del Caribe. Y el título de su presentación será Conectando océanos y continentes, el viaje de circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En último lugar, el doctor Aníbal Sepúlveda Rivera, catedrático jubilado de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, doctor de Planificación Urbana y Regional de Cornell University, académico de número de la Academia Puertorriqueña y correspondiente de la Real Academia de Historia. Y algunas de sus publicaciones son la historia del Faro de Culebrita, recientemente publicada, Acueducto, historia del agua en San Juan, Puerto Rico urbano, Atlas histórico de la ciudad puertorriqueña y San Juan, historia ilustrada de su desarrollo urbano, de 1508 a 1898. El título de su presentación será Navegando, una bitácora alterna de la primera circunnavegación del mundo. Sin más, le invito a que las preguntas las hagamos al final para no detener el ritmo de la presentación y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes para compartir en este conversatorio nuestro agradecimiento al señor cónsul, al Consulado de España, a la Casa de España por promover esta actividad. A mí me toca hacer la invocadura y como señaló el amigo, lamentablemente voy a tener que ir después porque mi vecindario tiene una asamblea de comunidad esta noche y yo formo parte de la directiva y debo de estar allí también. Bueno, estos años de 1519 al 22 del viaje de Magallanes y Elcano tienen una coincidencia histórica increíble con lo que estaba pasando en Puerto Rico. Una confluencia de hechos y procesos políticos que arrancan de España simultáneamente. Voy a tratar de sintetizarlo de alguna manera. Consideren que en 1518 estaba asumiendo el trono en España el nieto de los reyes católicos, Carlos I, a sus 18 años de edad. Y entre su llegada a finales del 18 y durante el 19, cuando se va a iniciar el viaje, en España había un conflicto político tremendo. Cuando no hay conflictos políticos en la historia, ¿no? Siempre. Pero en este caso,
había un sector de la nobleza y de las clases medias que no aceptaban que este fuera el rey. Sí, que no se oye. Ahora se oye. Bueno. Bueno, eso está sucediendo en España, ¿no? Durante 1519 y 1520. Desde unos años antes, en Puerto Rico, los vecinos de la villa de Caparra, que era la capital de la colonia, lo fue desde 1509 a 1521, estaban deseosos de que se mudara a la capital, porque la villa de Caparra quedaba muy al interior, desde el único puerto que había, que le llamaban el puerto de Caparra, coincide hoy con lo que es el puerto de Cataño, ¿verdad? La isleta de San Juan estaba vacía y por lo tanto todos los barcos tenían que entrar allí, descargar y transportarlo todo hasta la villa de Caparra, y de allí a las haciendas, a los lugares de las minas, y todo eso era costoso. Así que había un problema, ¿no?, de altos costos de lo que se estaban quejando. Además, el camino desde el puerto hasta el interior, hasta la zona de la villa de Caparra, era un pedregal, era de tierra, ¿no? No piensen en autopistas ni carreteras, hay que verlo en su contexto. Y transportándolo todo en carretas, con muchas dificultades. Otro problema era que decían que como estaba en el interior, los vecinos, muchos barcos pasaban por la costa y seguían viaje para Santo Domingo. Y hacía falta algo más cercano, que más visible. Y además, desde el 1511 en adelante, los taínos de Puerto Rico se rebelaron y hubo frecuentes episodios de ataques. En el 1513, por ejemplo, Caparra fue atacada, alrededor de 30 casas incendiadas, y así es que estaba muy vulnerable desde el punto de vista militar. Y a veces aparecían asaltos de los indios caribes, ¿verdad?, simultáneamente. Así que se juntaron estos factores para propiciar que se mudara. Sin embargo, en el 1516, en enero, falleció el rey Fernando, y entonces hubo un periodo de 2 años de interludio, en donde el cardenal, uno de sus consejeros principales, Francisco Jiménez de Cisneros, actuó como rey hasta que Carlos I asumió el trono. Por ese mismo tiempo, por el 1515, para que vean las complejidades de la película, don Diego Colón, el hijo del almirante Cristóbal Colón, había regresado a España porque luego de asumir el poder en Santo Domingo, recortado, restringido a la jurisdicción antillana, en Santo Domingo había un sector de vecinos que no lo aceptaba. Entonces él fue a España a buscar más apoyo político. Y va a regresar en el 1520, cuando, en medio de todo este proceso, ¿no?, cuando se están dando los viajes y lo que va a suceder. En el 1519, perdón, cuando se fue don Diego Colón, entonces el cardenal, por influencia de Fray Bartolomé de las Casas, que estaba en una campaña de reforma política para tratar de salvar a los indios de un total exterminio, pues nombraron 3 frailes jerónimos para que fueran gobernadores interinos y se trasladaron a Santo Domingo a finales del 1516. Y hicieron una escala en Puerto Rico, recogieron las quejas de los vecinos de la mudanza y le dieron seguimiento. En el 1518 aprobaron el traslado a la isleta de San Juan, que era el lugar preferido de todos, el más conveniente, desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista de defensa militar que ellos visualizaban. En el 1519,
nombraron a un nuevo gobernador para Santo Domingo, que también hizo escala en Puerto Rico, el licenciado Rodrigo de Figueroa, en julio de 1519. Ya unas semanas antes, los frailes jerónimos habían autorizado iniciar el proceso de mudanza, pero Figueroa hizo una investigación que le llamaron la información, consultando a los vecinos principales sobre su parecer. Todos estaban de acuerdo con mudar la capital a la isleta de San Juan, excepto uno, que era Juan Ponce de León. Ponce de León era el capitán, ya no era gobernador en ese momento, pero estaba muy bien establecido en la Casa Fuerte, ¿verdad?, de lo que quedan las ruinas en la salida de San Juan a Bayamón, y tenía sus intereses también agropecuarios, era dueño de estancias agrícolas. Él estaba asentado allí y no veía la necesidad, pero todos los demás sí. Y se impuso la mayoría, y el licenciado Figueroa entonces dio las instrucciones para comenzar a hacer lo que ellos llamaron los pasos, o sea, los caminos y los puentes conectando lo que llamaban la Isla Grande con la isleta. Nosotros le llamaríamos ahora la infraestructura de transportación. Y eso se sintetiza en el área del puente que hoy llamamos Martín Peña. Era un colonizador de aquella época, de los primeros, de la década de 1510, Juan Martín Peña. Y siguieron por todo el área que atraviesa lo que es hoy Santurce, ¿verdad?, hasta Miramar, y allí un puente que se llamó San Antonio, conectando con la isleta. Eso se fue haciendo durante el resto de 1519 y parte del 20. Entonces, ha habido una confusión, yo diría, sobre el año de la fundación, que hasta recientemente todos, incluyéndome, pensábamos que era el 1521, y la raíz de esa noción yo la atribuyo a uno de nuestros historiadores pioneros, Salvador Brau, en su obra Historia de Puerto Rico, publicada en 1904, en donde él dijo muy casualmente que se había instalado la ciudad en el 1521, sin ninguna otra referencia. Sin embargo, en los últimos 2 años, yo estaba viendo documentos, fuentes primarias nuevas del Archivo de Indias, y veía que habían unas incongruencias, y me di cuenta de que durante el 20 y el 21 estuvieron construyendo, edificando, y para mí quien definió el año fue el regidor de la ciudad, Baltasar de Castro, que también era factor o agente comercial de la corona, y él, en un testimonio sobre las obras que él vio hacer en el 1521, dijo, y se estableció y se fundó en el 1522. Para mí, nada más con el testigo. Aparte de eso, es bueno tener presente también que le llamaron a la villa de Caparra, desde sus inicios, también Ciudad de Puerto Rico, aunque no era una ciudad, ¿verdad?, era una aldea, pero le llamaban Ciudad de Puerto Rico, porque originalmente saben que Ponce de León le llamó rico al puerto, ¿no? El puerto era el Puerto Rico por el oro que anticipaban que iban a adquirir, ¿verdad?, en el vecindario, como resultó ser. Así es que era la isla de San Juan Bautista, y alternaban en los documentos llamándole Villa de Caparra, Ciudad de Puerto Rico. Incluso yo vi uno de 1513 donde se le dice Ciudad de San Juan, desde aquella época, ¿no? En fin, cuando Magallanes parte con sus 5 barcos, ¿verdad?, si mal no recuerdo, agosto de 1519, eso es parte de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Cuando él está bajando por el litoral de Brasil, en España sucede otra cosa. Yo les mencioné el conflicto político. Bueno, pues estalló entre más o menos esa fecha y abril de 1521 lo que se llama la Revolución de las Comunidades de Castilla. Se levantó un sector del pueblo, comenzó en Toledo,
y se desató una guerra, ¿no? Que no lo querían en el poder. Hay una obra de un historiador distinguido, Joseph Pérez se llama, es francés, pero de ascendencia española, que se llama La Guerra de la Revolución de las Comunidades de Castilla, 1520-21. Así que figúrense ustedes que eso estaba sucediendo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y que se están dando estos proyectos marítimos simultáneamente. En abril de 1521 se dio la batalla de Villalar, en donde fueron derrotadas las fuerzas que llamaban de los comuneros, y el rey consiguió consolidar su poder de ahí en adelante. Bueno, justamente en esos meses finales de 1521 están haciendo peticiones los vecinos de hacer edificios perpetuos. Esa era la frase que usaban para establecer instituciones de arraigo para lo que es hoy el Viejo San Juan. Y eso fue lo que estaban edificando durante el 1521. Ahora, un último detalle que quiero que no pase, porque sé que tengo el tiempo para compartir, es que esos mismos años, de 1519 al 22, coinciden con el inicio del tráfico masivo de esclavos de África. Aquí la mano de obra hasta ese momento había sido fundamentalmente los indios taínos, ¿verdad? Mediante el sistema de encomiendas o la esclavización también de indios. Pero iban disminuyendo. Entonces se fueron planteando en Santo Domingo y aquí alternativas laborales. Ya desde mediados del siglo XV había un tráfico de esclavización de todo el oeste de África, ¿verdad? Iniciado por Portugal. Y vieron la alternativa ahí. Y cuando Carlos I asumió el poder como primero rey de Castilla, él llegó a España con un grupo de consejeros flamencos. Él nació en Flandes, ¿verdad?, que es hoy la parte norte de Bélgica, y se crió allá. Y de hecho, una de las condiciones que le pusieron para aceptarlo en España fue que aprendiera español. Y otra, que no sacara los dineros, ¿verdad? Ese era uno de los miedos que había de España para destinarlo a otros proyectos imperiales en Europa. Así que en el 18 él se traslada, ¿verdad?, a España para asumir el poder, como habíamos dicho. En ese proceso, uno de los favoritos consejeros del rey, se llamaba Lorenzo de Gorrebod, recibió una concesión para en los próximos 8 años trasladar 4.000 esclavos del oeste de África hacia América. Y resulta que eso va a coincidir justamente con el proceso de traslado de la villa de Caparra a la isleta de San Juan. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que ese tráfico se inició realmente aquí en las Antillas Mayores, entre Santo Domingo y Puerto Rico específicamente. Hay documentos que han sobrevivido de la Real Hacienda consignando las relaciones de los esclavos importados, y entre 1519 y 1523, en números redondos, entraron 800 esclavos. Bueno, muchísimos de ellos fueron destinados a la edificación, ¿verdad?, de las primeras obras de construcción. Una de ellas, que pude documentar en mi libro Fundación de San Juan en 1522, es el baluarte, que sería la parte bien baja, la punta del morro hoy. Eso era lo único que existía, y lo construyeron porque recibieron en el 1522 noticias de que Francia iba a enviar una flota hacia el Caribe y había que defenderse. Entonces inmediatamente procedieron a hacer ese baluarte. Y ahí hay documentos donde habla de los artesanos a cargo, carpinteros, albañiles, herreros, y la mano de obra de los esclavos. Bueno, hay detalles hasta de la comida y lo que costaba la comida diaria, ¿verdad?, la dieta de los trabajadores. Todo eso está evidenciado.
Así es que eso es a grandes rasgos parte de lo que estaba sucediendo. Solo voy a mencionar un detallito más para que enlace con, creo que lo que va a decir el compañero Jorge Rodríguez Beruf. Ya con la ciudad más construida a lo largo de la década de 1520, en el 1527, lo sabemos por un informe de un personaje llamado Ginés de Navarro, llegó un barco de guerra de Inglaterra a la isla de Mona, donde había un pequeño campamento español con una comunidad de indígenas. Y se hicieron entender de alguna manera y le preguntaron, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? Y ellos dijeron, pues nosotros somos de Inglaterra, salimos de la ciudad de Londres y el barco es del rey de Inglaterra. ¿Y qué vienen ustedes buscando por aquí? Bueno, él nos envió a ver si podíamos descubrir el territorio del Gran Can. Exactamente lo que decía Cristóbal Colón en 1492. Para mí no me cabe la menor duda de que aquello fue una burla, porque todo el mundo sabía, ¿verdad?, que esto era, ya le llamaban un nuevo mundo, y que todavía la agenda de descubrimientos no estaba completa, ¿verdad? Había mucho que descubrir todavía. Hoy nosotros usamos el término globalización, ¿verdad?, para situarnos a nivel total, ¿verdad?, planetario. En aquel momento yo creo que la palabra más apropiada es mundialización, porque estaban descubriendo el mundo todavía. Hoy el globo lo retratamos desde los satélites y sabemos hasta los recursos naturales y materias primas que hay en distintos lugares. En aquel momento estaban descubriendo, ¿verdad? Bueno, eso un poco para que sepan, ¿verdad?, algo del contexto de lo que estaba sucediendo justamente en los años en que Magallanes y Elcano, ¿verdad?, que completó el viaje, sucedió. Muchísimas gracias. Buenas noches, saludos a todos, muchas gracias a la Casa de España, al Museo del Mar y a todas el Consulado de España por esta iniciativa de colaboración entre nuestras instituciones. Y les decimos que los académicos estamos encantados de que se haya auspiciado esta actividad y tener la oportunidad de conversar sobre este evento tan importante. Ahí les voy a estar enseñando unas imágenes. Tengo un texto escrito, pero voy a resumirlo porque no podría leerlo completo. Así que si quedan algunos asuntos, los podemos discutir en la sesión de preguntas. Le he llamado a esta charla Conectando Océanos y Continentes, porque eso fue el significado del viaje de Magallanes Elcano, entre otros esfuerzos de exploración que ocurrieron para esa época. La extraordinaria hazaña de los navegantes Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, su tripulación y sus barcos, particularmente la nao Victoria, construida en el País Vasco, vasco como era Elcano, que era de Guipúzcoa, y que resistió un accidentado viaje de 69.800 kilómetros. Es realmente impresionante esa hazaña. Fue un hito crucial en la vinculación del Atlántico con el Pacífico, adelantando así un proceso que algunos denominan globalización temprana y otros globalización marítima, pero que nosotros, siguiendo al internacionalista Celestino del Arenal,
y a mi colega Pancho Moscoso, preferimos denominar mundialización para distinguirlo de globalización, que es un proceso más contemporáneo. Ese proceso de mundialización había comenzado más de un siglo antes del viaje de Magallanes, y esto es importante entenderlo. La primera fase de ese proceso de mundialización fue la expansión en las costas de África y en las islas atlánticas de los reinos de Portugal y de España. Y eso comenzó a finales del siglo XIV y ocurrió durante todo el siglo XV y principios del siglo XVI, y fue un importante aspecto que posibilitó el viaje de Magallanes. Ahí está una imagen de la nao Victoria. Es interesante cómo la presentan con los cañones disparando, ¿verdad? No es una expedición pacífica, sino es una nave de guerra, la nao Victoria. Las islas, esa costa de África y las islas del Atlántico constituyeron una especie de tejido conjuntivo en el Atlántico que permitió la navegación a largas distancias en dirección de América, en el caso de España, y de la India, en el caso de Portugal. Portugal tenía un gran interés en la expansión en el Atlántico. Ahí está la razón, una de las razones por la cual Portugal tenía mucho interés en proyectarse hacia el Atlántico, y es que había una gran asimetría entre Castilla y Portugal. Por lo tanto, Portugal no tenía nada que buscar en el este. De hecho, cuando intervino, por ejemplo, en la guerra de la Asociación Castellana, sufrió una derrota militar en Toro. Y en el caso de Portugal, la población de Portugal era de 1.5 millones de habitantes, para un territorio bastante extenso, mucho mayor que el de Puerto Rico. Nosotros tenemos más del doble de la población de ese gran imperio de Portugal de aquella época. Y se enfrentaba a una Castilla que tenía 8.3 millones de habitantes y una población mucho más densa. Además, como podemos ver en esta imagen, ahí vemos la ventaja geopolítica que tenía Castilla. Tenía costa en el Cantábrico, en el norte del Atlántico, una proyección hacia el Atlántico, en el área, en el sur de Andalucía, también una proyección hacia el Mediterráneo, y en el caso de la Corona de Aragón, pues una proyección hacia el interior del Mediterráneo. La zona sur, sobre todo, el sur, el Algarve, el Lisboa y el sur de Andalucía, Sevilla, Cádiz, proyectaban entonces a Portugal y a Castilla hacia el Atlántico central y sur. Y aunque existía una ruta desde el siglo X por el norte del Atlántico
que habían desarrollado los vikingos y que además también habían desarrollado los vascos en sus actividades de pesca en Norteamérica. En el caso de Portugal y de Castilla, el mayor interés, aparte del Mediterráneo, va a ser entonces hacia el sur y hacia las islas atlánticas, que juegan un papel bien importante en Viaje de Magallanes, porque como era usual en la navegación española, a la ida paran en Canarias y a la vuelta Sebastián Elcano tiene que parar en las islas de Cabo Verde, porque se estaban muriendo de hambre y por poco termina allí ese viaje. Si pudiera, esto no funciona. Vemos ahí representadas todas las islas del Atlántico, que se verán que son muchas y están ocupadas, están en posiciones muy importantes. Las Azores, las Canarias, el archipiélago de Madeira, las islas de Cabo Verde y las islas que estaban en la costa de África. Castilla no estuvo ausente en esa expansión en el Atlántico, aunque el protagonista mayor fue Portugal. Ya desde 1404 hay nobles vinculados a la corona de Castilla en expediciones en las Islas Canarias. Pero después de la Guerra de la Sucesión Castellana, que Portugal interviene en contra de la reina Isabel por su decisión de escoger a Aragón en vez de a Portugal, el interés de los reyes católicos y de Isabel por las Islas Canarias y por el Atlántico va a ser mucho mayor. Hay dos procesos que hicieron posible el viaje de Magallanes, que me voy a referir brevemente a ellos. Uno fue la mejora de la navegación en el Atlántico. Las condiciones del Atlántico eran distintas de las del Mediterráneo. Por lo tanto, había que desarrollar barcos adecuados para las condiciones marítimas del Atlántico. Ahí vemos una coca medieval que tiene un solo palo, no tiene castillos de proa y popa importantes, y eso gradualmente se fue desarrollando. Manuel, si pudiera poner la otra, a la carabela. En la ilustración está con velas latinas, pero podían ponerle velas latinas o velas cuadradas. Y adelante a la nao Victoria, que ya es un barco más grande y con mayor capacidad que las carabelas. El otro cambio fue el cambio en la arte de la navegación. La ciencia astronómica, los instrumentos de navegación, la formación de los pilotos y navegantes para poder hacer trayectos de largas distancias sin poder ver las costas. Porque en el caso del Mediterráneo, como ustedes saben, con mar interior, uno siempre estaba cerca de la costa. Pero cuando uno navegaba en el Atlántico, pues era muy distinto. Y ya durante el siglo XV y principios del XVI se habían hecho grandes avances en las artes de la navegación que permitieron el viaje, que se establecieran unos patrones de viaje como de larga distancia, como los de Colón y la navegación española hacia América, y de Portugal por la costa de África y eventualmente hacia Asia. Les menciono que
mientras los portugueses iban hacia Asia por la costa, no había tanto problema, porque podían ir viendo la costa. Pero cuando regresaban, se tenían que alejar de la costa, porque las condiciones de corrientes y vientos en la costa africana no eran, y entonces tenían que tener una capacidad de navegación en el Atlántico. El trasfondo del viaje de Magallanes es que a Carlos V le interesaba reclamar la parte del Pacífico y de Asia que consideraba le correspondía a la corona española. Nosotros conocemos muy bien el Tratado de Tordesillas, pero una de las cosas que aprendí preparándome para esto fue que esa línea que estableció el Tratado de Tordesillas, la corona española la trazó por el otro lado del mundo y dijo que de igual manera que en el Atlántico se dividía en dos entre Portugal y España, pues el otro lado del mundo también había que dividirlo en dos. A eso se llama el antimeridiano. Si pudiera, estaban buscando una ruta, no solo los españoles, los británicos, los franceses, una ruta para llegar al Pacífico, porque Colón no esperaba toparse con un continente que le impidiera llegar a China y a Japón, y por eso le llamó Cipango a Cuba, ¿verdad? Y por mucho tiempo estuvo insistiendo que había llegado a las islas antes de Asia, cuando en realidad se había topado con un continente que le había impedido su plan, que era continuar hacia el Pacífico. Si pudieras pasar este es un mapa de 1608, y eso es lo que le estaba explicando. Esa línea, si ven, ahí está trazada la línea del Tratado de Tordesillas, pero del otro lado, pasando por parte de China, Malasia, las islas Molucas, pues, por eso España reclamó las Filipinas y las Molucas como parte del reino de España. Ahora, la única manera, si quieres seguir, que España pudiera acceder a lo que consideraba que eran sus legítimos reclamos en el Pacífico y en Asia, era navegando hacia el oeste. Porque si hubiera navegado hacia el sur, siguiendo por la ruta de África, pues se hubiera topado con los portugueses y hubiera habido un conflicto muy fuerte. Carlos V no quería conflictos con Portugal, porque Carlos V era un emperador continental en Europa y tenía sus manos llenas con otros conflictos en otra parte de Europa. Así que él le dio instrucciones estrictas a Magallanes que no entrara en la esfera portuguesa. El Cano regresa navegando hacia el oeste, continúa navegando hacia el oeste y hace la circunnavegación, porque no le quedó más remedio, porque la nao Trinidad había tratado de retornar hacia América y eventualmente no pudo, volvió a las Islas Molucas y fue capturada por los portugueses. Así que había un conflicto bien fuerte con los portugueses. De hecho, cuando paran en la isla de Cabo Verde, Juan Sebastián Elcano se equivoca del día de la semana, porque él venía del otro lado del mundo. Y además trata de pagar con especies la comida a los portugueses. Entonces los portugueses se dan cuenta de que
Sebastián Elcano venía de Asia y lo trata de apresar. ¿Quién era Magallanes y Sebastián Elcano? Si pudiera seguir. Sebastián Magallanes era de Oporto. Hay las dos ciudades más importantes marítimas de Portugal son Oporto en el norte y Lisboa en el sur. Y Magallanes fue un navegante destacado de Portugal, no fue una figura de segundo rango. Es una persona que había participado en todos los proyectos, me avisan con el tiempo, por favor, en todos los proyectos de Portugal en África. Había viajado en 1505 de Lisboa a la India, había participado en la toma de Malaca, había participado en una expedición a las Islas Molucas, así que había visto la riqueza potencial del comercio de la especiería. Cuando él regresa de Asia, participa en acciones en el norte de África en contra de los musulmanes en el área de Marruecos. Así que era una persona que tenía un gran conocimiento, era un gran navegante, pero además era un guerrero y un empresario. Tenía un conflicto con el rey de Portugal, podríamos después hablar de eso, pero para que Carlos V escuchara a un portugués proponiendo darle ir a Asia por otra ruta, pues tenía que tener mucho peso su opinión. Y ciertamente Magallanes tenía esa autoridad al reunirse con Carlos V. Y por otro lado, Juan Sebastián Elcano, que era del País Vasco, de Guetaria, cerca de Guipúzcoa, tengo entendido, era otro de los hombres de mar con una gran experiencia geográfica de navegación, etcétera, que demostró tener una capacidad sorprendente para haber sobrevivido ese viaje de vuelta. El viaje de Juan Sebastián Elcano y Magallanes tuvo un efecto, unas consecuencias muy importantes. No es como dicen en Wikipedia, que él demostró que el mundo era redondo. No se crean eso. Todo el mundo sabía para ese momento que el mundo era redondo. Así que ese no fue el logro de Magallanes. El logro de Magallanes fue encontrar una ruta al Pacífico. Ahora, sin embargo, esa ruta al Pacífico, conectando los océanos y conectando los continentes, no tuvo un efecto práctico inmediato, porque la ruta de Magallanes, aunque después la transitó otra expedición de un comandante que se llamaba Loaiza, que Carlos V envió unos pocos años después de Magallanes, en realidad las rutas que se consolidaron para conectar a España y a Europa con Asia no fue por el sur del continente americano, sino que fue a través de los virreinatos de México y de Perú. Yo creo que tengo otra, ahí está Guipúzcoa, otro puerto de mar, si pudieras pasarlo. La crónica de Antonio Pigafetta, que yo creo que los que se interesan en este viaje, esto es una lectura fascinante de este letrado italiano que acompañó al viaje de Magallanes. Más adelante, estas fueron las rutas que se establecieron para conectar el Atlántico y el Pacífico.
la peruana, la novohispana, la de Cabo de Hornos solamente después de 1750 que cobró importancia. Y después de 1800 Panamá, y sabemos que eventualmente el Canal de Panamá va a jugar ese papel. Si pudiera. Entonces, ¿qué significó todo este proyecto y esfuerzo de conectar los océanos y conectar los continentes? Yo creo que este diagrama es fabuloso, ¿verdad? Porque muestra cómo se daba la conexión entre el virreinato de Perú y el virreinato de México. Y además del virreinato del Perú con el Atlántico por vía de Panamá, mientras que la conexión de España con Asia va a ser por la ruta de Veracruz, la Ciudad de México y Acapulco. Por un lado se conectaba con el sistema de flotas del Atlántico y por el otro lado se conectaba con el galeón de Manila. Filipinas entonces empezó a jugar un papel como un nodo comercial de España, conectando a los mercados de Japón y de China. Y las Molucas fueron perdiendo importancia, porque realmente lo más importante era ese enorme comercio potencial que había con China y con Japón, ¿verdad? Yo creo que con esto puedo concluir para no extenderme demasiado, y muchas gracias. Francamente no puedo dar una conferencia sentado, así que me voy a parar con ustedes y voy a comentar que primero dar las gracias al cónsul Josep Bosch, así se pronuncia en catalán, y dar también las gracias a la Casa de España y dar la bienvenida a los tripulantes que hay aquí de la nao, que creo que son muchos porque veo ahí alguna gente marina. Yo voy a empezar con el nombre, ¿verdad? Se llama una bitácora alterna. Nos instruyeron, ¿verdad?, que no hiciéramos el mismo cuento de todo el mundo, porque todo el mundo sabe cuál es el cuento de Magallanes y del Cano. Además hay tantísimo escrito que yo aprendí un montón para preparar esto, pero me dediqué un poco a divertirme un poco, y yo espero que ustedes se diviertan conmigo. Tengo una cosa, una sorpresa para ustedes, que un grumete que es amigo mío, Alan, ¿puedes venir? Él es el grumete que me ayuda. Está ahí. No. Esto, ok. Yo tengo aquí un instrumento muy importante que perteneció al papá del grumete, Alan del Castillo. Es un sextante, pero me pareció muy interesante traerlo, sobre todo para los navegantes, porque, bueno, Magallanes ni el Cano usaron esto, usaron astrolabios, que eran el antecesor de esto, pero me pareció curioso pues traer una cosa como esta, que es un GPS o un GPS del siglo XV. Próxima. Después de 500 años, nosotros seguimos navegando, claro, en otras naves, en otras naos. Y es bien curioso que esa foto apareció en todos los periódicos en el 2022. O sea que seguimos navegando o explorando nuevos mundos. Esa es la Luna con la Tierra redondita de Artemis, la nueva nave norteamericana. Próximo. No, esa no es la próxima.
Esa es la próxima. Ok. Sobre todo los puertorriqueños que tienen más o menos mi edad, se acordarán que en todas las fiestas, lo digo, en todas las fiestas de clase media, había jamón con piña. Señor cónsul, no era jamón serrano, era un jamón que venía en lata, con piñas de lata y cerezas que nosotros decimos cherries, que son rojas tóxicas, las marrachinos de los cócteles, y eso era dulce y además tenía un montón de clavos. Les confieso, yo odiaba el jamón con piña y no me gustan los clavos. Yo decía, Dios mío, esta gente de la Edad Media buscando clavos y costaban tan carísimos y a mí no me gustaban nada y no me siguen gustando, pero es algo que me acordé, los clavos. ¿Por qué fueron? ¿Por qué necesitaban el comercio con clavos y especies? Pero nosotros seguimos usando estas especies. A mí particularmente no me gustan. Síguelo. Los objetivos, pues claro, era cómo llegar a un nuevo comercio, ¿verdad? Cómo traer las especies que costaban tan carísimas, traerlas a Europa. Y esta es la primera, el primer imagen que aparece europeo, que aparece el famoso trabajo de Antonio Pigafetta en las Molucas. Ese es el primer árbol que aparece representado, y esos son los clavos dichosos que yo detesto, pero no tiene todo el mundo que detestarlo, hay mucha gente que le gusta. Próxima. Las dietas medievales, pues, parece que eran bien aburridas, o por lo menos peligrosas. La expresión de esa señora, pues, lo dice todo. Yo creo que las especies hicieron la comida mucho más agradable para los europeos y para el mundo entero, y por eso costaban tan caras. Próxima. Bueno, ese es el famoso dibujo, ¿verdad? Que del señor, este mismo señor, Batista Anguese. Ese está en la Biblioteca Digital Hispánica, y esa es la ruta que hemos mencionado de la circunnavegación del mundo. Próxima. Claro, tenemos que estar en cuenta, tener bien en cuenta lo que ha dicho nuestro director, que no era solo aventura, no era solo científico, también había dinero envuelto, como todo en la vida. Habían ducados envueltos y había un negocio que había que estimular. O sea que no pensemos que fue porque vamos a hacer la circunnavegación, etcétera. Había dinero envuelto. Próximo. Habían muchas mundializaciones, o hubo muchas mundializaciones. La primera gran aventura fue llegar al estrecho de Magallanes. Le pusieron el nombre de Magallanes por Magallanes, pero ya hoy en día, pues ya saben ustedes que hay la famosa marca de ropa de camping y de hacer exteriores que se llama Patagonia, y también hay un equipo de fútbol en Chile que se llama Magallanes, y hay otro equipo de pelota, de béisbol, que se llama Magallanes en Venezuela. O sea que esta circunnavegación creó realmente de las primeras mundializaciones, y seguimos mundializados. Pues en vez de poner a las imágenes de Magallanes o que todo el mundo conoce, pues yo me entretuve un montón buscando imágenes de los Patagones. ¿Cómo eran los Patagones? Les impresionaron un montón a los europeos, porque eran grandísimos, medían casi 2 metros de altura. Eso es un montón. Entonces, esta gente se hicieron muy famosos.
Esa foto está en el Museo Regional de Magallanes en Chile. Próxima. También traté el destino, por supuesto, era Molucas, que hoy en día se llama Maluku, o es un sector, bueno, los españoles no pueden decirse de sector para decir Cataluña o el País Vasco, pero es un lugar que quiere independizarse de Indonesia. O sea que Moluku es... yo traté de buscar entonces imágenes de los antecesores de los actuales moluqueños, o no sé cómo se pronuncia el gentilicio, pero bueno, eso está en el Museo Nacional en Holanda, porque finalmente, después de todo este lío, Holanda se quedó con el negocio, y Holanda fue la que hizo dinero con el control del tráfico de las especies desde las Molucas. Próxima. Ahí está la nuez moscada, a mano izquierda. Hace algunos años yo vi por primera vez esa fruta en una isla que se llama Granada, aquí en el Caribe, y me pareció maravillosa. Es una cosa extraordinaria, ese brillo que tiene no sé cómo se dice en español, maize, lo rojo. Lo busqué, pero es un nombre que nunca había oído y no me atrevo a usarlo. A la mano derecha está también un árbol de clavo que se parece un montón a la imagen de la primera imagen, representación de los clavos, y lo que está en el medio también es de los moluqueños. Esos eran la gente de Molucas, que probablemente vieron Magallanes y el Cano. Próximo. También el maíz se usa para otras cosas. Les incluyo esto, no politically correct para algunos, pero el maíz también lo usan o le llaman también pepper spray para manifestaciones. La policía usa mucho de ese spray. Y esto pasó aquí el 1 de mayo del 2018. Próxima. La segunda aventura que tuvieron esta gente, o ya Magallanes no estaba en el ambiente, lo habían liquidado, fue el Cabo de Buena Esperanza, y les puse unas imágenes actuales y unas imágenes del planiferio que les mostré antes. Próxima. Bueno, en ese periodo de 1519 al 1522, el viaje de Elcano o Magallanes Elcano, también hubo otras exploraciones bien importantes. En el caso de 1513, y este plano no piensen que tiene colores, este lo hice yo para que eso está en el archivo de Indias, pero yo lo coloricé con Photoshop porque si no se entendía muy bien. Esto que está aquí es Cuba, por supuesto, esto es la Florida, y es un plano que está diciendo, hasta aquí llegó, esto fue el territorio que descubrió Ponce de León. O sea que el gobernador de Puerto Rico en el 1513 descubrió Estados Unidos. Y eso a mí me encanta decirlo siempre, que fue el gobernador de Puerto Rico que descubrió Estados Unidos. Está aquí. No lo pueden negar, eso es la historia. Y aquí dice, hasta aquí llegó, este es el río Mississippi, hasta aquí llegó Ponce de León. O sea que en 1513, el pobre Ponce de León pues no pudo tener la posesión de Florida, y se fue para España. Todo el cuento es un cuento muy largo. Ya se le había muerto su patrona, que era la reina Isabel,
y el rey Fernando, pero ya no era lo mismo. En el 1519, próxima, pues los indios le pegaron un flechazo, los indios de Florida, y se murió en La Habana. Yo les puse aquí también, no me gusta poner esas imágenes de dibujitos que se inventan los artistas para representar los momentos históricos, así que les busqué imágenes arqueológicas de verdad. A la izquierda es una mujer calusa, que fueron los indios que mataron a Ponce de León. Eso lo aprendí trabajando para este trabajo. Y a la derecha está en el Museo de Londres, el Museo de Ciencias de Londres, tienen un poquito del agua de la fuente de la eterna juventud. Y la botellita, me imagino que la reina Isabel se daba un buchito de vez en cuando porque duró bastante, pero ese buchito, lo que le falta a la botella seguramente fue la reina Isabel, la que murió hace poco. 1936, esa botellita. Otras piezas también arqueológicas que me fascinaron, una tortuga y una cabeza de caimán, también de los indios Calusa, y están en el Penn Museum en Pensilvania, claro. Próxima. Es tan interesante ese periodo entre 1519 y 1522 que estaba pasando de todo. En el caso de nuevas o mundializaciones paralelas, se descubrió o llegó Cortés a México, que se llamaba, la Ciudad de México era Tenochtitlán, y claro, lo habían presagiado los aztecas. Así es que ese periodo de mundialización es fascinante. Próxima. En Puerto Rico, también ese periodo es que coincide exactamente de 1519 a 1522 se mudó San Juan de Caparra. La mudanza tardó exactamente de 1519 a 1522. El Caparra estaba aquí. También este plano lo coloricé. Este está en el archivo, es el plano número 1 en el archivo de India. Este plano yo lo he usado mucho porque es maravilloso. Aquí dice, aquí ha de ser la ciudad. O sea que este es el plano, es el primer plano, el plano número 1 en el archivo de India, que además dice, y es un plano prefundacional de San Juan. Eso no lo tienen muchas ciudades en América. Aquí ha de ser la ciudad. Esto es extraordinario. Y otra cosa que le quería decir al cónsul, aquí le decimos caparra sin acento. En Extremadura hay una caparra, pero es Caparra, y es un lugar extraordinario. Yo publiqué hace tiempo, para este año, en este año, un artículo donde yo hago pasar a Ponce de León, porque Ponce de León venía del norte, de un pueblito así pequeñísimo, y pasó por Caparra, seguro, porque él le puso Caparra. Se lo puso el obispo, pero el hecho de que le pusieran Caparra a una ciudad acá me parece interesantísimo por demás. Pues empecé a elucubrar y resulta que Caparra tiene un arco de 4 lados en Extremadura, en España, y los arcos romanos están dedicados al dios Janos, y Jano significaba las entradas y las salidas. O sea que Caparra en Puerto Rico con un nombre así representaba la entrada y la salida, no solo a Puerto Rico, sino a América. O sea que es fascinante todo este tipo de cosas. Yo no tengo todo el tiempo del mundo para explicarlo, pero quisiera que ustedes se llevaran la semillita y empezaran a buscar y leyeran nuestros trabajos. Se publicó una revista llamada Patrimonio, donde Andy
Rivera, que es amigo de mi amigo aquí, él trabaja imágenes que parecen fotografías. Esto es de computadora. Él imaginó con los planos y con la información que nosotros también le dimos. Bueno, yo traté de encontrar uno de los dichosos bailes, pero no lo encontré en una foto. En el ABC, en el periódico español de Madrid, en el 1959, perdón, no en el 52, llegó el Cano aquí y formaron un gran fiestón, y en el 1970 volvió el Cano, pero el Cano ha seguido viniendo constantemente a San Juan, y lo agradecemos mucho, y además nos trajo los restos de nuestro primer diputado a Corte, Ramón Power y Giral. Yo tuve la gran suerte de participar en ese proyecto, de traerlo. Próximo. Finalmente, yo espero que la NAO Trinidad se haga otra tradición en Puerto Rico, y que siga viniendo más veces, porque a nosotros estamos un poco aislados, estamos un poco, no estamos tan mundializados nada. Siempre miramos a Orlando o a Florida y punto. Hay que mirar también a otros lados. Y me alegra mucho ver, yo vivo parte del tiempo en Andalucía, me alegra mucho ver la bandera andaluza en el logo de la Fundación NAO Victoria. Con eso, pues los dejo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Nada, abrimos el turno de preguntas, si quieren realizar algún tipo de pregunta. Sí, me voy a acercar para que... Bueno, una pregunta sencilla. ¿Por qué Magallanes le puso el Océano Pacífico? Nunca he sabido por qué. No fue Magallanes el que le puso el Océano Pacífico. Creo que fue Balboa, ¿no? Balboa fue el que le puso el nombre, ¿no? Balboa le llamó Mar del Sur, pero cuando salieron del estrecho de Magallanes, donde habían sufrido tormentas terribles, pues el océano que encontraron lo consideraron que era Pacífico, porque las condiciones eran mucho mejores que las que habían sufrido en el tránsito por el Cabo de Hornos. Perdona, no lo sabía. Aprendí algo también hoy. ¿Alguien más? Sí. Sí, con permiso de los profesores, creo que se refiere a Estebanico, el que servía a Magallanes, que fue el primer, de hecho fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo, porque era originario de aquella zona, entonces fue, sí. En cierto sentido, Magallanes circunnavegó el mundo. ¿Por qué? Porque él primero navegó del oeste al este y después navegó del este al oeste. Así que él circunnavegó el mundo en dos fases.
El Cano lo hizo en una. Pero sí, no sé si le contesté la pregunta. Sí, además creo que le faltaron unas millas porque él murió en Mactán y entonces por poco no concluye, pero sí con este abanico. Sí, poco antes de llegar a la zona que ya había visitado los portugueses anteriores. Inicialmente, al continente nuevo que se descubre se le llama las Indias Occidentales. Lo que yo, ¿verdad?, no estoy seguro es cuando se hace cambio a la noción de América como tal. Pues yo sé que se le adjudica a Américo Vespucio, pero ¿ya Magallanes reconocía el continente como América o simplemente era Indias Occidentales? Gracias. Magallanes, el viaje se inicia en 1519. Para ese momento ya se había explorado toda el área de las Antillas, todas las costas de tierra firme que circundaban las Antillas. Se había explorado Yucatán, México, Centroamérica, y antes de Magallanes, Carlos V envió una expedición buscando el paso hacia el sur, y de un comandante que se llamó Solís, que se internó en el Río de la Plata creyendo que ese era el paso y se murió allí. Pero también hay que pensar que había expediciones hacia Norteamérica, porque en 1897 el rey de Inglaterra envió a Juan Caboto, que en los libros de texto en Estados Unidos le llama John Cabot, pero él era un genovés muy activo en la península ibérica, ¿verdad? Y el padre de Sebastián Caboto lo envió a Norteamérica y fue en 2 expediciones, y lo que estaban buscando era el paso del noroeste. De igual manera, uno puede considerar los viajes de Colón como una búsqueda de un paso a Asia que nunca encontró. Él no solo estaba explorando el Caribe. Colón realmente se da cuenta de que había un gran continente que se había interpuesto en su camino cuando llega a la desembocadura del río Orinoco en el tercer viaje y ve que el río es enormemente caudaloso. Y cuando se da cuenta dice, pues aquí tiene que haber un enorme continente. Así que se había ido explorando la costa de Norteamérica, toda la región del Caribe y Suramérica, lo que no se había llegado tan al sur como llegó Magallanes. Ahora, ¿por qué se le llamó América? Bueno, por Américo Vespucci, pero para mí eso es un misterio, porque Américo Vespucci fue uno de los geógrafos, ¿verdad? Y se le pegó el nombre a un continente de un cartógrafo y geógrafo que estuvo en algunas de esas expediciones en la costa de Suramérica, y Vespucci también bajó hacia Suramérica. Y también hay que mencionar las exploraciones de los portugueses en la costa de Brasil. Así que se conocía bastante y se había cartografiado todo ese espacio, pero no se había logrado ni en el norte ni en el sur encontrar un paso marítimo, que fue lo que encontró Magallanes. Sí. Con
como esto es un país de galleros, ¿verdad? Puerto Rico, ¿verdad? Hay una influencia tremenda que surgió con el tráfico de las Filipinas, Veracruz, Filipinas, Acapulco y Veracruz. De ahí nos llega el gallo Manilo, que vino de las Manilas, y esos juegos de gallos que nosotros... y entonces ahora tiene mala fama porque ahora dicen que el gallo Manilo es el más flojo. Bueno, solo unas palabras de agradecimiento a los tres profesores, Roget, Beruf, Sepúlveda y Moscoso, por haber participado en esta magnífica mesa redonda. Bueno, no redonda, pero como si lo fuera, ¿no? Y aportar simplemente la conveniencia o mi consejo de que el público que ha venido aquí interesado por el tema visite la nao Trinidad. Yo he tenido la suerte de hacerlo justo antes de venir aquí. Creo que está el capitán el capitán en persona nos ha y sinceramente, para entender la proeza, incluso el gran desarrollo científico que hay detrás de la gesta, porque no solo la valentía de 270 marineros que se lanzan a lo desconocido, de los cuales solo regresan 17, lo cual ya indica lo duro, ¿no?, que fue el acontecimiento, sino que, bueno, hay detrás toda una capacidad cartográfica, náutica, científica, que hizo posible eso. Como señalaba el profesor, si no se hubiera cartografiado la costa de Brasil y hasta la desembocadura del Río de la Plata, pues probablemente Magallanes no se hubiera atrevido a seguir bajando a buscar el paso al entonces todavía desconocido Océano Pacífico. Es formidable, de verdad, visiten la nao, porque yo creo que verla, entrar allí y que te la expliquen es una experiencia que, unida a la docta exposición que han hecho los tres profesores, redondea la experiencia. O sea que, profesor, muchísimas gracias, pero no dejen de ver la nao. Eso impacta, ¿no? Muchas gracias.